Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase, ¿vale? En vídeo. Esta se titula Los estados actuales. Ya sabéis que hemos empezado un nuevo tema. Ya no sé muy bien por qué número de tema vamos, ¿vale? Porque vamos siguiendo el currículum, pero no seguimos un libro en concreto, ¿vale? Me voy haciendo un poco los temas a mi manera, porque creo que me gusta más así. Y creo que a vosotros también. Y bueno, de hecho, la información de este vídeo sí que la he cogido del libro de Santillana, de tercero de la ESO, de geografía, ¿vale? Creo que está muy bien. Y nada, comenzamos, ¿vale? Vamos a ir viendo una especie de presentación que he hecho en Keynote, ¿vale? Y vamos a ir viendo qué es un estado, ¿vale? ¿Qué son los estados? Vale. Bueno, ¿por qué? Porque el tema, vale, como os dije el otro día, se titulaba La organización política del mundo. O sea que vamos a ir aprendiendo un poco sobre esto porque creo que realmente es muy interesante para conocer cómo funciona el mundo actual, que es el mundo, al fin y al cabo, en el que vivimos cada uno de nosotros. Y sobre todo, en el que vivimos en conjunto, ¿vale? Y en el que formamos parte de una sociedad. Bueno, al final vais a tener que ir haciendo un esquema y me lo tendréis que entregar el martes que viene. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ir viendo en primer lugar lo que vamos a ver. ¿Vale? Estamos aquí. ¿Qué vamos a estudiar en esta sesión? ¿Vale? Pues vamos a estudiar qué es un estado, ¿de acuerdo? Cómo se conforma un estado, ¿vale? O por qué una cosa, o por qué una entidad es un estado o no lo es, ¿vale? Pero bueno, después en segundo lugar vamos a ver cómo evolucionan los estados, es decir, los estados no tienen, digamos, fronteras fijas. A lo largo de la historia han cambiado y bueno, o sea, por eso mismo se han producido un montón de conflictos y guerras internacionales y nacionales, que se han vuelto internacionales, claro. Y bueno, es muy interesante de ver, ¿vale? De hecho, claro, las fronteras españolas no eran lo mismo en la época de Carlos I que en la de Pedro Sánchez, ¿vale? Bueno, ni siquiera en 1898, con Alfonso XII. Bueno, con la regencia. Bueno, seguimos. Luego vamos a ver las funciones del Estado, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve un Estado, ¿vale? Y qué es lo que hace el Estado. Vamos a estudiar el concepto también de estados fallidos, ¿vale? Muy interesante a día de hoy. Y también muy interesante a día de hoy, que es el estado del bienestar, ¿vale? Que es verdad que la próxima semana haremos trabajo sobre cada uno de estos temas en profundidad, o sea que hoy solo vamos a prestar atención como para hacer una especie de esquema en nuestra cabeza sobre de qué va esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos estudiando? Sigo. Vale, ¿qué es un estado? Bueno, aquí os he puesto un cuadro de Juan Genovés, que es un artista español que ya tendrá sus 80 años. No es de mis preferidos este artista, pero bueno, me parecía que sí que era, bueno, como veis, se ve como un montón de gente por ahí, ¿no? Paseando, ¿verdad? Todas estas personitas que están ahí con una especie de manifestación o, bueno, algo así, ¿vale? Bueno, pues aquí está perfectamente puesto que es el concepto de Estado, ¿vale? El Estado es la unidad política y administrativa superior que rige un territorio y a cuya autoridad están sometidos todos sus habitantes, ¿vale? O sea que un Estado es una unidad política y administrativa, es decir, porque toma decisiones políticas y administra, ¿vale? Y que rige el territorio. Y el Estado, digamos que tiene una autoridad y por esa autoridad los habitantes, digamos que de hecho los estados surgen porque la gente se supone que tiene necesidad de tener un estado, ¿vale? O sea, el conjunto de la población se da cuenta, bueno, o algunas personas se dan cuenta de que es mejor que haya una especie de estado que tenga unas normas para que la sociedad siga una cierta lógica o, bueno, digamos, se pueda convivir en esa sociedad, ¿vale? Porque en un territorio sin normas normalmente no se puede convivir, ¿de acuerdo? O sea que ahí son importantes los estados, ¿no? A día de hoy, bueno, y lo han sido durante toda la historia para poder, de hecho, bueno, yo creo que el Imperio Romano también sería una especie de estado, ¿vale? Porque tenía sus normas también. Bueno, vale. Como habéis estudiado ya algo de historia, en primero de la ESO y en segundo, pues me imagino que habéis estudiado un poco la historia, ¿no? De cómo se han conformado algunos estados. Ya os pregunté el otro día, no sé, la verdad es que no lo he corregido todavía, lo corregiré esta tarde, pues estas actividades sobre los estados, pero espero que lo hayáis averiguado, ¿vale? El estado nace digamos, en la época moderna, o sea que
¿vale? En la Edad Moderna. Digamos que los reyes católicos se puede decir que fundan uno de los primeros estados en el mundo, por ejemplo. ¿Vale? De hecho, la política de Fernando el Católico va a ser un ejemplo a seguir por otros muchos. Pero bueno, no sé, probablemente también estudiasteis en la Grecia antigua, la antigua Grecia, los estados, las polis, ¿no? Que eran ciudades-estado. ¿Os acordáis de ellas? Eran ciudades que sí, que tenían sus propias normas. Bueno, incluso se practicaba una especie de democracia primitiva, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas de las que se puede hablar, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos ahí con qué es el estado, este concepto, ¿vale? Lo tenéis ya, genial. Sigo, me estoy enredando mucho. Vale, ¿qué es un estado? Seguimos. Un estado los estados están formados por un conjunto de ciudadanos, o sea, los ciudadanos son imprescindibles para formar ese estado y en general, si es un estado democrático, se hace voluntariamente, ¿vale? Si es una dictadura, pues bueno. Luego, tienen derechos, ¿vale? Reconocidos, pero también, ¿vale? Muy importante, tienen obligaciones, ¿vale? Por ejemplo, tienen que pagar impuestos. Los impuestos, como veremos luego, van a ser muy importantes, ¿vale? Porque con los impuestos el Estado puede ofrecer servicios gratuitos, entre comillas, ¿vale? A sus ciudadanos. Vale, otra cosa muy importante es que tienen leyes que regulan la convivencia, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué haríamos sin las leyes? O sea, pues sin las leyes realmente no se podría convivir, ¿vale? Bueno, los países democráticos tienen una constitución, ¿vale? En España ha habido unas cuantas constituciones, las estudiaréis en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. Y bueno, normalmente las constituciones españolas seguían las ideologías de los partidos políticos que las impulsaban o que estaban en el poder, ¿vale? Y bueno, las constituciones, pues también estudiaremos qué es una constitución, ¿vale? En este tema, o sea que no os preocupéis. Hoy ya os he dicho que es una introducción. Y otra cosa muy importante es que el Estado para desarrollarse necesita unas instituciones, ¿de acuerdo? Unas instituciones. Las instituciones son clave. ¿Qué es una institución? A ver, ¿alguien sabe qué es una institución? No sé por qué os estoy preguntando, a ver si lo sabéis porque no me vais a contestar. Pero, bueno, una institución, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura es una institución, ¿vale? ¿Qué más es una institución? A ver si se os ocurre, ¿vale? Haremos alguna actividad sobre ellas, o sea que también lo estudiaremos. Vale. Bueno, aquí están, ¿vale? Las instituciones. Bueno, instituciones importantes. El ejército. ¿Qué hace el ejército? El ejército defiende, ¿vale? El ejército defiende el Estado, ¿no? De hecho, bueno, ahora en general, por ejemplo, los ejércitos, en muchas ocasiones, más que preparados para una guerra o para defender, están preparados para ayudar, ¿no? De hecho, con la crisis del COVID-19 en España, lo que ha hecho el ejército es hacer una especie de labores humanitarias, labores de limpieza también, ¿verdad? De las calles, habréis visto a gente del ejército limpiando, o sea que, bueno, el ejército, digamos que ha ido mutando un poco sus funciones, pero bueno, su objetivo principal era defender, ¿vale? La policía. Pues la policía, también, ¿qué hace la policía? Pues vigilar, ¿no? Que se cumplan las normas en general, ¿no? Y, bueno, mantener el orden público, podríamos decir. Por otro lado, los diplomáticos, ¿qué hacen los diplomáticos? Pues mantienen, ¿no? Y cuidan las relaciones internacionales, ¿no? O sea, podríamos ponerlo, ¿no? Relaciones internacionales entre países, ¿no? Por ejemplo, hay embajadas. Por ejemplo, España tiene embajadas en muchos países y ahí pues puede solucionar problemas a españoles, ¿vale? A gente que tenga nacionalidad española o gente que quiera viajar aquí o, bueno, hacer negocios también, ¿vale? Para eso sirven los diplomáticos, ¿vale? De hecho, yo siempre digo que el rey de España es un diplomático, pero un diplomático que nos sale muy caro, ¿vale? Tampoco no voy a dar mi opinión sobre el tema, pero es verdad que es una especie de diplomático, ¿no? Que hemos pagado su formación, pagamos su vida y de hecho, pues digamos que es como una especie de imagen de nuestro país, ¿no? Si esa imagen es buena o mala, pues no lo sabemos, pero bueno, de hecho, pues el señor pues vive bastante bien, está claro. Bueno, también tenemos unos funcionarios. Vale, unos funcionarios. Los funcionarios son imprescindibles en las instituciones, ¿no? Porque, bueno, aquí os he puesto
Los funcionarios son los que, digamos, las piezas de la burocracia, ¿no? O sea, son como los... Bueno, imaginaros, ¿no? Ir a hacer papeles, habéis ido a hacer al DNI, ¿quién os lo hace? Pues un funcionario. Habéis ido a pedir una beca, pues os lo tramita un funcionario. Un profesor también es un funcionario. Digamos que hay muchos tipos de funcionarios, ¿vale? Y son como, digamos, la red del Estado, ¿no? Trabajan para el Estado, trabajan para la empresa del Estado, que es una empresa pública, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué es la burocracia también, lo vamos a ver ahora mismo, ¿de acuerdo? Aquí es la siguiente diapositiva. Ojo, ya llevo 10 minutos, se me está alargando un poco. Bueno, la burocracia. ¿Qué es la burocracia? Pues lo tenemos aquí. Podéis parar el vídeo, de hecho, y copiarlo, ¿vale? Yo la verdad es que lo he copiado de la Wikipedia, o sea que tampoco es que sea lo más, ¿vale? La burocracia es la organización o estructura que es caracterizada por procedimientos centralizados o descentralizados, división de responsabilidades, especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales. Podría definirse, esto es importante, ¿de acuerdo?, como un conjunto de técnicas o metodologías dispuestas para aprender y racionalizar la realidad exterior. Es un poco difícil esta la he sacado de la Wikipedia, la verdad, de la wiki, ¿vale? La he sacado y sí que es un poco complicada esta... De hecho, creo que vosotros podréis coger estas palabras y haceros vuestra propia definición de burocracia, ¿no? O sea, parafrasear. ¿Sabéis lo que es parafrasear? Parafrasear significa coger un texto y, digamos, no solo resumirlo, sino pasarlo a nuestro lenguaje, ¿vale? ¿Para qué? ¿Por qué parafraseamos? Para comprender mejor las cosas, ¿de acuerdo? Bueno, los burócratas, pues se supone que son los funcionarios, son los burócratas, ¿vale? Eso es. ¿Y qué ocurre en la burocracia? ¿Qué es lo que ocurre con la burocracia? Bueno, os he puesto este cuadro aquí de Peter Halley, que es un pintor, creo que es inglés, me parece. Bueno, y hace cuadros así como de... todo cuadraditos, geométricos. Entonces la burocracia, ¿qué es lo que intenta la burocracia realmente? Pues la burocracia lo que intenta es ordenar, ¿no? O sea, ordenarlo todo como una especie de retícula para que todo funcione a la perfección o para que al menos funcione, ¿no? Bueno, a ver, sigo, ¿vale? Bueno, el otro punto, ¿os acordáis que al principio dijimos que íbamos a estudiar qué es un estado, ¿vale? O sea que ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es un estado? Lo hemos hecho. Y ahora nos vamos a los estados cambian, ¿vale? Bien. Voy a ir un poco más rápido ahora. Los estados cambian. Os he puesto aquí esta planta de este edificio, que ya la verdad pensaréis que estoy un poco loca. He puesto una planta como de un apartamento pequeño. Bueno, en el mundo, digamos que, bueno, en el mundo hay unos 200 estados, ¿de acuerdo? Y, bueno, y algunos tienen muchísima historia, ¿verdad? Como Egipto, y otros son nuevos, como Sudán del Sur, ¿verdad? Que cuando estudiamos el mapa de África, vimos que Sudán del Sur era un estado que había nacido en 2017. Bueno, la cuestión es que os he puesto esta imagen aquí porque los estados, una cosa muy importante que pasa en los estados es que van cambiando sus fronteras, van evolucionando. Como veis, por ejemplo, si pudiéramos mover las paredes de esta casa, pues podríamos poner, imaginaros, ¿no? Que cojo y cierro esta habitación, ¿no? O sea, cierro esta habitación o digo, bueno, pues voy a abrir esta, ¿vale? La abro, la hago más grande, ¿vale? Pues los estados van cambiando. Los estados, al fin y al cabo, lo que quería decir era que son como una especie de edificio, ¿vale? Que puede mutar, ¿no? Al que se le añaden anexos o no, o se le quitan, ¿vale? Trozos también. Bueno, vamos a ver a continuación este mapa, que fijaros, ¿sabéis dónde están los Balcanes? O sea, sabéis que Grecia, ¿vale? Seguimos con Grecia, Grecia está aquí, ¿verdad? Bueno, pues Grecia es un país que se independizó en 1830, bueno, 1829, estuvo toda la década de los 20 del siglo XIX, una guerra de independencia ¿contra quién? Pues contra el Imperio Otomano, ¿de acuerdo? Fijaros lo grande que era el Imperio Otomano. Bueno, era mucho más grande, aquí no se ve entero, ¿vale? Y la cuestión es que Grecia se independizó y luego a partir de esa fecha de 1930 se fueron independizando muchos más países, ¿no? Por aquí. Otros de esos países que están en la zona de los Balcanes pertenecían a Austria-Hungría. Y bueno, eso lo estudiaréis para otro año, lo daréis en cuarto y en primero de bachillerato, y a lo mejor, quién sabe, os lo doy yo. Y bueno, la cuestión es que estos mapas, lo único por lo que os había puesto es para que vierais cómo los estados habían cambiado, ¿no? Fijaros, toda esta zona
de aquí formaba parte del Imperio Otomano y ahora pues son países independientes o bueno, entre comillas, ¿vale? Porque por ejemplo el caso de Kosovo, bueno, pues aquí ha habido un montón de conflictos, ¿no? Que son las guerras de los Balcanes. Durante todo el siglo XX, pues, y todavía, ¿no? Todavía hay problemas ahí, ¿vale? O sea que bueno, es un tema bastante difícil, pero bueno, es lo único que quería era eso, explicaros o mostraros un ejemplo de cambio de fronteras. Vale. Bien, vamos a ir al siguiente punto, que son las funciones del Estado, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace el Estado? El Estado establece relaciones internacionales, es decir, con esos diplomáticos de los que hemos hablado antes, garantiza la seguridad nacional con esas instituciones, ¿no? Como por ejemplo el ejército, la policía, ¿de acuerdo? Regula la economía y las relaciones laborales, ¿no? Con los distintos ministerios, ¿no? Las relaciones laborales, ¿cómo las regula? Pues, por ejemplo, para que los trabajadores tengan leyes que puedan, digamos, para que tengan un trabajo digno, para que cobren el paro, para que cumplan las horas o no trabajen más horas de las que tienen que trabajar, bueno, todas estas cosas. Y proporciona servicios básicos también, ¿de acuerdo? Servicios básicos, ¿qué son los servicios básicos? ¿Qué creéis que son? Por ejemplo, la educación, la sanidad, ¿vale? Esas son las funciones del Estado. Pero eso sería el estado del bienestar, ¿no? Porque hay países como Estados Unidos que no hay seguridad social, no hay sanidad pública. Y eso realmente es un problema muy grave. De hecho, es uno de los problemas que se ha visto, ¿no? A raíz de la crisis del COVID. Bueno, ya se había visto antes porque hay gente que se muere por la calle en Estados Unidos. Es un país con bastantes desigualdades, aunque no lo parezca. Y bueno, eso, ¿no? Bueno, esas serían las funciones del Estado, ¿vale? Relaciones internacionales, garantiza la seguridad nacional, regula la economía y las relaciones laborales. Es decir, es curioso, ¿no? Ya no ahora no hay países capitalistas ni países comunistas realmente, ¿vale? O sea, serían como las dos formas, dos sistemas económicos que aparecieron entre el siglo XIX y el XX. Ahora digamos que tenemos economías mixtas, ¿vale? En el que los países tienen sistemas, digamos, libres, son neoliberales, pero el Estado interviene en la economía, ¿vale? Regulándola y ayudándola y dando subvenciones, por ejemplo. Bueno, sigo. Bueno, otro concepto interesante para estudiar es el concepto de los estados fallidos, ¿no? Pongo estas X aquí porque son estados que se supone que no funcionan, ¿vale? Y os voy a leer cuál es el concepto de estado fallido. El estado fallido son aquellos que presentan un vacío, perdón, esto es una O, que esto lo he puesto yo mal, vacío de poder que les impide controlar su territorio y defender a sus ciudadanos de grupos terroristas, ¿vale? Paramilitares o la delincuencia organizada. O sea, son estados inseguros, ¿vale? Que no funcionan. Tienen gobiernos débiles, mucha corrupción y no tienen esos servicios básicos de los que hemos hablado antes, ¿vale? En el mundo se supone que hay unos 40 estados fallidos, ¿vale? Por ejemplo, Libia sería uno de esos estados. Y en este mapa podéis ver lo que está más oscuro, en granate, serían los estados que tienen más problemas, ¿vale? Por ejemplo, en Somalia, ¿veis? Hay bastantes problemas. Libia, ¿veis? En Europa, pues la cosa no va mal, ¿no? Parece ser. Son bastante sostenibles los estados, ¿vale? Son estables. Vale, fijaros, ¿no? Pues cuanto más al norte vivas, casi que mejor. La excepción sería Australia, pero sí, Australia, por lo visto, pues es un gran sitio para irse, ¿de acuerdo? Como lo veis aquí. Vale, lo que está a partir de la zona amarilla, pues bueno, pues mejor ¿no? Me parece un poco peligroso. Bueno, también el concepto de estado fallido podría ser debatido, ¿vale? O sea que bueno. Pero bueno, para que lo supierais, ¿no? Porque a veces se escuchan las noticias y dicen, ¿qué es un estado fallido? Y bueno, vamos con el siguiente punto, que creo que es casi el último, ¿vale? El estado del bienestar, vale. El estado del bienestar. El estado, o sea, hasta el siglo XIX, lo que en el pasado, ¿vale? A lo que se dedicaba era a mantener el orden, la defensa y las relaciones internacionales, ¿vale? Eso sería el estado, un estado. ¿Qué ocurre a partir del siglo XX? Bueno, a partir del siglo XX el Estado va a cambiar sus funciones y va a comenzar a intervenir en la economía y a proporcionar esos servicios básicos a la población, ¿no? Como la sanidad, la educación, ¿vale? Cosas imprescindibles. Vale. Y para ello los estados, ¿qué hacen? Pues recaudar impuestos, ¿vale? Y con esos impuestos lo que proporcionan son servicios públicos como sanidad y educación, lógicamente, subvenciones o subsidios para gente que tiene problemas, que no puede trabajar, que necesita ayudas para montar un negocio, ¿no? Por ejemplo, el crédito SICO en España, ¿vale?
Y luego también esos impuestos sirven para pagar el sistema de pensiones para jubilados o gente con otros problemas, ¿de acuerdo? Bueno, interesante, ¿verdad? Muy bien, genial. Bueno, aquí estaría, os he traído unos gráficos, este sería el presupuesto de 2017, en qué se gasta el dinero, ¿no?, en la Unión Europea, y como veis, para que la Unión Europea funcione, lo que más se gasta dinero es en esa cohesión económica y social territorial. En seguridad y ciudadanía la verdad es que no se gasta mucho, parece ser que no tenemos muchos problemas en ese sentido, ¿vale? Lo de la Europa global, pues eso también sería muy interesante ver, lo veremos cuando estudiemos la Unión Europea, o sea que Europa se convierta en una especie de país, de Estado único, ¿vale? Es discutible también, por ejemplo ahora con el caso del Brexit, pues ya veis, hay muchas, digamos, y ahora pues si por ejemplo países como Alemania no quieren ayudar a que España salga de la crisis que va a haber después del COVID, o bueno, que el COVID es una cosa que parece ser que se va a mantener durante bastante tiempo, y de hecho aquí vamos a vivir una crisis muy, muy grave, ¿vale? Como la crisis que se vivió a partir de 2008, entonces bueno. ¿Y en qué es lo que más? Ahora también se está gastando mucho dinero, por ejemplo, en crecimiento sostenible, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Y bueno, todo esto, o sea, es un poco para que os hagáis una idea, ¿no? Que se gasta el dinero en la Unión Europea, que la Unión Europea también podría ser como una especie de Estado, ¿no? Podríamos decir. Bueno, y aquí como último os traigo un gráfico de cuánto dinero se gasta, el gasto en educación, del gasto total de cada gobierno de la Unión Europea en educación, ¿vale? Como veis, España está aquí, no es de los países que más se gasta en educación. Está aquí, ¿vale? El que más se gasta pues es Chipre, y bueno, luego Suecia, bueno, países más así, bueno, no sé, espero que os haya gustado esta presentación y que os haya quedado claro que es un estado y para qué sirve, y nada, que tengáis un buen fin de semana y nada, hacer el esquema y ya está.